Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. En este estudio me es necesario empezar con un texto que Dios reveló a través del profeta Isaías. Por razones de estudio, aunque es mi deseo mantenerme al ritmo de lo que estamos estudiando en Génesis, en esta ocasión me es necesario por el tema a tocar en el capítulo 19 de Génesis. Así es que el día de hoy, bienvenidos a Vida en la Verdad. Estamos leyendo en la Biblia versión Reina Valera, la cual es respetada por el mundo cristiano. Y leemos entonces en Isaías 33:22 lo que revela Dios a través del profeta Isaías. Y dice de la siguiente manera: porque Jehová es nuestro juez. Escuchemos esa expresión. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Voy a repetirlo por razones de necesidad, para que de alguna manera se nos retenga algo en nuestra mente. Lo primero que dice es que Jehová es nuestro juez. Segundo, Jehová es nuestro legislador. Tercero, Jehová es nuestro rey. Y cuarto, Él mismo nos salvará. Aquí, amados hermanos, amigos, Dios mismo revela y dice: yo soy el que estoy para juzgar. Yo soy el que es el juez. Y al mismo tiempo, el mismo texto nos revela que Él es el mismo que es el legislador, lo cual significa quien hace las leyes. Y también dice que Jehová es nuestro rey. Él es el que puede dar una ejecución de leyes, el que puede poner un veredicto. Pero también dice que Él es quien nos salva. Aquí, amados hermanos, miramos que Dios no practica ninguna forma política social, que Él no se regula por las leyes que el hombre pone, aunque muchas de las leyes que el hombre dispone para los diferentes países del mundo son bastante acertadas delante de Él. Otras, en todos los países, están alejadas de lo que Dios enseña en su palabra. Pero al final de cuentas, el juez de toda la tierra es Dios. El que hace las leyes desde el cielo es Dios. El que es el rey de reyes es Dios. Y Él mismo nos salva cuando estamos en medio del pecado, y todo hombre estamos en esa situación, y solamente Dios nos puede salvar. Considerando esto, entonces podemos nosotros empezar el estudio en el capítulo 19 del libro de Génesis, siempre recordando quién es el juez, quién es el que hace las leyes, quién es el rey y quién es el salvador. Así es que, amados hermanos, Dios ya había hablado con Abraham y había mostrado cuánta misericordia y cuánta paciencia había tenido con relación a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y se cree que algunas otras comunidades pequeñas que estaban alrededor de estas ciudades, algunos suburbios, que compartían las prácticas de aquella ciudad. Aquella ciudad que el pecado, en lugar de disminuir un poco, iba más y más en extremo. Y que Dios había determinado el juicio sobre aquella ciudad
porque recordemos que el juez es Dios, juzga conforme a sus leyes, ejecuta las leyes porque Él es el Rey. Y Él había esperado con misericordia para salvarlos, para no hacer aquello. Y aunque Abraham había mostrado una gran intercesión basado en que existía la posibilidad, según Abraham, de que ahí hubiese por lo menos 50, 40, 30, 20 o 10 justos, pero Dios le hace saber que si hubiera 10 por lo menos, Él no terminaría aquella ciudad, pero no había. Y entonces, de aquella manifestación de tres personajes en uno, que dialogaba con Abraham, vienen dos, que la Biblia en esta ocasión les va a nombrar ángeles, lo cual significa mensajeros, y se dirigen hacia Sodoma. Y el capítulo 19, versículo 1, dicen de la siguiente manera: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. De aquí nosotros podemos entender que Lot tenía su casa cerca de la entrada de la ciudad y que él se encontraba sentado a las puertas de Sodoma, hablando de Lot, porque ya se había establecido y de alguna manera era parte importante de aquella ciudad tan grande, tan extensa en todas sus acciones humanas. Pues se cree que había gran mercado, gran movimiento, pero también había gran pecado en extremo, más y más. Y llegaron aquellos dos mensajeros de Dios, y Lot, como el fundamento de Lot, la Biblia declara que Lot era una persona justa, una persona que tenía conocimiento de Dios, pero que se extendió hacia el pecado, y que allá realmente estaba sufriendo Lot, porque cualquier persona que cree en Dios y se acerca a donde es incorrecto va a causarles mucho sufrimiento. Mas sin embargo, Lot se adaptó a ellos, trabajó con ellos, y aunque era justo, porque así lo declara la Biblia, él se quedó con ellos y llegó a ser hasta una persona de gobierno, así se cree, en aquella ciudad. En el versículo 2 dice: y dijo, hablando Lot, les dijo a aquellos dos mensajeros: ahora, mis señores, os ruego que vengáis, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. O sea, aquellos mensajeros venían a mirar literalmente cómo se hacía. Estaba atardeciendo, se iba a anochecer, y venían con la disposición de mirar qué se hacía literalmente. No que Dios no supiera, pero como una evidencia humana, visualizar. Pero Lot los invitaba a quedarse en su casa. Hay una razón por la cual Lot quiere que se queden en su casa. En el versículo 3, hablando de Lot, dice: mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. La palabra porfió significa que les surgió. Les dijo que era peligroso quedarse afuera. Por supuesto que aquellos mensajeros de Dios, aquellos llamados ángeles, que de alguna manera llegaron
de aquel grupo de 3 que estaba con Abraham, pues no tenían temor. Pero Lot les insistió, les surgió, les dijo que era necesario por una razón que Lot sabía. Porfió con ellos. ¿Y qué ocurrió? Pues ellos cedieron y dice, y entraron en su casa y les hizo banquete, lo cual significa que los trató con excelencia. Y coció panes sin levadura y comieron. Y aquí que nosotros podemos notar que las prácticas de Lot eran humanamente muy justas. Aunque eran extranjeros, no los conocía, los trató bien. Parece ser que tenía algo de entendimiento por cuanto él siempre procuró el bien de aquellos mensajeros. Se inclinó y les dio respeto a aquellos mensajeros. Y no dudó en invitarlos a su casa, por lo cual había un grado de justicia en Lot. Y sabía del peligro que acontecía, especialmente por las noches, en aquella ciudad. ¿Qué dice el 4? Dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Observen, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, lo rodearon. Y aquí se pronuncia la palabra todos, todo el hombre, todo el pueblo. Y también se pronuncia la palabra desde el más joven hasta el más viejo, lo cual significa que ellos por generaciones no habían tenido cuidado de guardar ningún principio con relación a Dios, aunque venían de las generaciones de Cam, y que Cam también había dialogado con Dios y que conocían de Dios. Ellos decidieron tomar su propio camino y por generaciones no pusieron atención en las cosas de Dios. Entonces ahora se encuentran con que los viejos que no pusieron atención, lógicamente no enseñaron a los jóvenes. Y los jóvenes también estaban ahí practicando lo que bien les parecía, porque nada más seguían a los viejos que practicaban lo que le desagradaba a Dios. Y empezaron a rodear la tierra. Todos, desde el más joven hasta el más viejo. Y el 5 dice, y llamaron al Lot, y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y aquí una gran controversia que hay sobre la palabra conozcamos. En la Biblia, esta palabra implica un conocer en intimidad de relación sexual. Y aunque la misma palabra puede aplicar hacia conocer a una persona, su fisonomía, sus modos, sus gustos, conocerla como familia, pero el contexto nos enseña las intenciones que ellos tenían. Y ahorita voy a explicar cómo Dios enseña en su palabra con relación a esto, y qué fue lo que hizo Abraham, y qué es lo que hace Dios, y qué es lo que hace Lot. Para esto va a ser necesario mirar todos los videos que se pongan sobre el capítulo 19, y así llegarán a un entendimiento. Cuando ellos clamaron entonces en el versículo 5 que querían conocer a aquellos varones, Lot sabía a qué se referían. El versículo 6 dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, lo cual significa que Lot salió solo y cerró la puerta y habló con ellos en la calle. Porque ellos conocían a Lot. Lot tenía muchos años viviendo con ellos. Conocía de sus prácticas y yo estoy seguro que él cerraba bien la puerta.
les dijo Lot cuando habló con ellos en la calle? El versículo 7 dice, y dijo, Lot les dijo a ellos, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Por qué? Porque las intenciones de aquellas personas eran en exageración malas. Que no hagamos tal mal, que no hagan tal maldad. El 8 dice, he aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Escucha, aquí tenemos un hombre que por tener cierto entendimiento que nosotros no comprendemos realmente, es capaz de ceder a sus propias hijas con tal de que aquellos hombres no lleven a cabo las intenciones que tienen con relación a aquellos 2 seres que entraron a la casa de Lot. Porque de alguna manera Lot tenía entendimiento, y lo entendemos desde el momento del recibimiento que les da y la inclinación en respeto, porque cuando él se inclina, la palabra implica respeto, honor y aún adoración. Ahora, suficiente era con que fueran ángeles. Suficiente eran que eran mensajeros de Dios, pero ellos no sabían. Ellos lo único que tenían por sentir es satisfacer un deseo que ellos tenían. Y Lot tenía por intención que no lo hicieran. Y estaba dispuesto a pagar un precio muy grande. El precio de sus propias hijas vírgenes. De aquí que se entiende que las intenciones de aquellas personas eran intenciones sexuales con relación a aquellos hombres que estaban en la casa de Lot. Ahora, nunca vamos a entender por qué Lot dijo eso de sus hijas. Lo que sí podemos deducir es que Lot entendía de alguna manera quién eran aquellos y estaba dispuesto a proteger de tal manera que aquella ciudad pudiera tener, pues de alguna forma, algo bueno, algo, digamos, no exageradamente lo peor, ya que de todas maneras, sean las hijas o sean los hombres, de verdad iba a ser algo malo, iba a ser pecado delante de Dios. Pero ellos se aferraron. No intentemos entender a Lot, sino vamos a ir a cuál es el sentir del corazón de ellos, cuáles son sus intenciones de todos. Y ellos iban a reclamarle a Lot. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenían interés en tener una mujer en sus manos, en sus placeres sexuales. Querían tener varones. Y observen lo que dice el versículo 9. Y ellos respondieron, ¿a quién? A Lot. Quita allá, o sea, quítate de en medio. Y añadieron, vino este extranjero, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. O sea, vino a vivir entre nosotros, ni siquiera es de esta ciudad. Es parte del gobierno de la ciudad y ahora quiere mandarnos a todos nosotros lo que debemos de hacer. ¿Quién es él? ¿Él es el juez de nosotros? No quería que nadie les dijera qué hacer.
Y Lot realmente no iba a tener la fuerza, pero sí tenía la determinación. Son dos cosas distintas. Él quería que se hiciera lo correcto. Repito, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Observa lo que dijeron. Ahora te vamos a hacer a ti lo que les íbamos a hacer a ellos y aún peor. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Escucha, ¿cuánta fuerza de voluntad, de una intención equivocada tenían aquella gran multitud de personas que hicieron gran violencia para quitar de en medio a Lot? Y hacían por derribar la puerta, golpear la puerta, quitar la puerta y tener acceso a aquellos varones. Pero ¿qué pasó? En el versículo 10 dice, y entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Ahora aquellos varones entran en acción, aquellos enviados de Dios, aquellos seres celestiales, aquellos mensajeros, abrieron la puerta, tomaron a Lot, no dice cómo lo hicieron, pero tenían suficiente poder para hacerlo. Y ahora ellos son los que cierran la puerta, ya no es Lot. ¿Y qué ocurría afuera? ¿O qué ocurrió después? En el 11 dice, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. ¿Por qué? Porque todos merecían eso. Desde el más joven hasta el más viejo, desde el menor hasta el mayor. Y luego, dice, de manera que se fatigaban buscando la puerta. O sea que aún ciegos, aún con ceguera, que aquellos varones lo hicieron con su poder, aún ellos insistían en encontrar la puerta para lograr hacer lo que ellos tenían dispuesto o querían hacer en su maldad. En el 12, que es nuestro penúltimo texto, quizás el último, dice de la siguiente manera, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algunos más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. El 13, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo, o sea, destruir el lugar. Y miramos, la justicia de Dios al decirle a Lot que si había personas que él sabía que son parte de su familia, porque Lot y algunos miembros de su familia eran personas que eran consideradas justas. Y Dios nunca juzga al impío con el justo. Dios es perfecto en sus juicios, Él es misericordioso. Y Lot iba a ser un poseedor de la misericordia de Dios, y por eso aquellos varones le dijeron a Lot, saca todo lo que es tuyo, todos tus familiares, porque hemos venido a destruir este lugar. Amados hermanos, el que hace las leyes es Dios.
En esta ciudad, ciertamente, no empezó así. Cuando la Biblia dice que el pecado fue de más a más, significa que un día no era tanto y que Dios esperó. Permíteme decirte, aquí quien determinó las circunstancias de esta ciudad fue Dios. Aquellos hombres habían llegado hasta el extremo de buscar en una relación sexual a los mismos varones. Y yo entiendo que en el mundo democrático que nosotros vivimos, existen leyes democráticas. Son leyes humanas. Son leyes que dan derechos humanos y que se pretende que respetemos. Pero cuando nos dirigimos hacia Dios, Dios tiene sus leyes que están por arriba de las leyes humanas. Dios es el que determina las cosas como son, delante de Él, delante de su trono, delante de sus leyes, delante de su reinado, delante de su autoridad. No es el hombre, es Dios. Lo que sí, a todo cristiano, a todo juez, a todo cristiano, a todo pastor, a todo líder espiritual cristiano, yo dispongo este comentario personal para todos nosotros. Las leyes que Dios da en su palabra, las da para su pueblo. En ninguna parte de la Biblia nos dice que su pueblo tiene que ir a atacar a las personas. Cuando Dios determina un juicio para un pueblo, Él lo determina y Él lo ordena. Pero las leyes de Dios son para aquellos que somos el pueblo de Dios y no se le pueden exigir a aquellos que no son parte del pueblo de Dios. Esto es muy sencillo. Es como si una persona vive en un país del Caribe, no puede vivir bajo las leyes de un país europeo. Ni un país europeo puede vivir bajo las leyes de un país del Caribe. Así, el pueblo de Dios tiene las leyes de Dios porque hemos aprendido a amarlo. El mundo y toda persona que vive en el mundo puede o no dejar de respetar las leyes de Dios por decisión propia. Y Dios juzgará al mundo y también juzgará a su iglesia. Él es el juez de todos. Pero nunca dice que vayamos y maltratemos a las personas. Nunca dice que nosotros les exijamos a ellas que practiquen lo que no aman, lo que no entienden. No podemos hacer eso. Lo que debemos de hacer es ser luz, ser personas que brillen, ser personas que representemos a Dios, ser personas que dejemos que Dios resplandezca en sus rostros, en nuestras vidas, para que miren que hay un mundo distinto. Pero nunca ir a atacar y tener cosas personales en contra de las personas. El ejemplo está en Abraham. Abraham nunca le dijo a Dios, se lo merecen. Por lo contrario, buscó que aquella ciudad no fuera terminada por el juicio de Dios. Al final de las cosas, al final de la vida, al final de los tiempos, es Dios quien va a juzgar. Entendamos esto. Brillemos como iglesia. Brillemos de tal manera que no vayamos y se pretenda tener algunos asuntos personales con las personas. Amémoslo tanto que queramos que ellas vayan al cielo. No les exijamos a ellos que practiquen leyes de Dios a quien no aman realmente. Ahora bien, si dicen amar a Dios,
como nosotros consideramos amar a Dios, entendamos todos esto. Si una persona dice que ama a Dios y yo digo que amo a Dios, los dos estamos delante de Dios, los dos tenemos al mismo juez, los dos tenemos al mismo legislador, y los dos tenemos al mismo rey, y los dos tenemos al mismo que deseamos y es nuestro anhelo que por su gracia nos salve. Y creemos que Dios lo hace. Ahora, no apuntemos a un pecado como si fuera más grande que el que yo practico. Pues si yo soy un adúltero o he practicado el adulterio, no puedo decir que sea menor que alguien que practique la homosexualidad. Si yo robo, el pecado es igual que el que comete el otro. Si yo mato, el pecado es igual que el que comete el otro. Si yo soy violento con mis hijos y los maltrato, el pecado es igual que el que comete el otro. Si yo soy violento con mis padres y no los amo como Dios dice, el pecado es igual que el que comete el otro. En esta ciudad se hacían todo tipo de pecados y no se puede señalar nada más a uno. Se señala a eso porque hasta allí habían llegado. Pero detrás de eso hay una gran multitud de pecados. Así es que pecadores somos todos. Y todos necesitamos a Dios. Ahora, dentro de lo que es la iglesia, lo único que pedimos y que podemos pedir nosotros los cristianos es que así como otros exigen respeto y piden respeto bajo la democracia que vivimos, que también respeten a la iglesia para que nosotros amemos a Dios y adoremos a Dios como la Biblia nos enseña. Y que los cristianos no exijamos, no tomemos lugar de un juez que condena, sino que tomemos el lugar de una luz que brilla en medio de la oscuridad. Porque al final de todos tendremos el mismo juez. ¿Qué entendemos de este estudio? Amados hermanos, solamente hay un juez. Solamente hay uno que hace las leyes. Y solamente hay un rey y solamente hay un salvador. No hay dos, no hay tres. Y no son las leyes de los países las que van a juzgar en el juicio eterno. Son las leyes de Dios. También, como cristianos, no podemos exigir que el mundo practique las cosas de Dios. Debemos de amar a aquel que practica lo equivocado y ser luz para ellos. No pelear en contra de ellos. Nomás pidamos lo mismo que ellos pidan. Que nos dejen amar y adorar a Dios. Porque al final todos vamos a ser juzgados por el mismo Dios. Y si dentro de las iglesias, para ir terminando, hay algunas que se han adaptado en las decisiones que este mundo tiene y aceptan tanto el adulterio como el robo, como el homosexual, pues ellos y nosotros, con nuestros pecados, todos seremos juzgados delante de Dios. Porque de hecho, no estamos en contra de ellos. Queremos que ellos y nosotros estemos a favor de Dios y que practiquemos lo que la Biblia dice. Y para eso se requiere tener amor y respeto y reverencia por Dios. Que Dios los bendiga. Enseñemos esto y mantengámonos en lo que es correcto. Porque el que hace los juicios es Dios. El que hace la orden de juicio es Dios. Quien ejecuta sus leyes es Dios. Y tú y yo
Solamente somos una luz que debe de brillar. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo video.